Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Entre Códigos y Culturas, este espacio que creamos para parar la pelota y empezar a mirar un poco qué es lo que pasa, el panorama de la investigación de mercado y la tecnología desde otros ángulos. Queremos encontrar en este universo cambiante personas de otras disciplinas con quienes cruzar pensamiento y empezar a entender la investigación y nuestras tareas desde otro lugar. Hoy en particular vamos a hablar un poquito de políticas digitales, de monopolios tecnológicos y del impacto de la inteligencia artificial en la democracia. Y para esto, bueno, me presento, yo soy Sofía de Carlini, lidero el Comité de Innovación y AI de Saimo junto con Florencia Davinson. Y hola Flor, empezamos. Bueno, muchas gracias. Hola, bienvenidos. En este momento, como sabemos, la inteligencia artificial está redefiniendo cómo se genera y cómo circula mucho la información y lo que tiene un impacto muy grande en la esfera pública, con la creciente influencia de ecosistemas algorítmicos. Es importante entonces y crucial analizar la infraestructura de poder que subyace esta tecnología, y para eso hoy vamos a hablar con Natalia Suazo. Hola, Natalia. Hola Florencia, Sofía, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, bienvenida y permítame que la presente para que quienes nos escuchan. Natalia Suazo es politóloga, es periodista y es experta en políticas digitales, ha asesorado organismos como UNESCO y es autora de varios libros, entre ellos un libro clave para entender el panorama tecnológico, como Los dueños de Internet y Guerras de Internet. Su trabajo se centra en la relación entre tecnología, poder y los desafíos para la soberanía digital. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte cómo aterrizaste en este centro de interés desde de focalizarte en lo tecnológico, cómo llegaste ahí, contanos un poquito. Bueno, he contado alguna otra vez que mi madre se dedica a la educación y cuando tuve que elegir una carrera me interesaban muchas porque soy naturalmente una persona curiosa. Si me tuviera que definir sería curiosa. Y entre las ciencias sociales elegí ciencia política porque desde chica trabajaba escribiendo en diferentes cuestiones del periodismo. Entonces mi madre me dio un buen consejo, que es que el periodismo era más, bueno, es también otras cosas, pero yo ya tenía como un cierto camino, un cierto oficio. Entonces me dijo, estudié una carrera en serio, eh, madre docente, y estudié ciencia política y bueno, los primeros años, entre otras cosas, los primeros años de mi carrera profesional los hice en medios digitales en un momento, sobre todo en clarín.com y otros, en donde lo digital era muy artesanal. Y en esa creación artesanal de lo digital, yo era editora y me empecé a hacer preguntas, porque soy curiosa, de cómo estaba hecho eso que hacíamos, más allá de usar un programa, un software, un hardware. Empecé a dar clases, empecé a investigar, eh, y terminé escribiendo de eso e investigando, que básicamente hace muchos años que ya no soy periodista, trabajo en proyectos digitales y lo que más me sigue gustando hacer justamente es plantear preguntas, en general con objetivos políticos, porque siempre se trata de eso, eh, y trabajar con una mezcla de herramientas tecnológicas y equipos interdisciplinarios de distintas personas para responderlas. Ese camino me llevó también a asesorar y a construir estas propias políticas. Hace 7 años que trabajo con la UNESCO en América Latina, eh, y gran parte de nuestro trabajo es cómo nosotros, las personas, con nuestros desafíos políticos y nuestra dirección política y nuestra mirada latinoamericana y nuestra historia, nuestro contexto, podemos decir algo en esos desarrollos de la tecnología. eh, Pueden ser regulación, pero también la regulación a veces solo se piensa como una ley. Yo prefiero llamarlo la gobernanza, cómo nos gobernamos en este mundo
para que no sean las decisiones solamente tomadas por un par de empresas privadas y nosotros solamente usemos las cosas. Creo que eso fue lo que siempre me motivó. Así que eso es lo que hago hoy. Ujú. Yo te agregaría quizás podemos y deberíamos y tenemos que, ¿no? O sea, quizás, ¿no? Un poco sobre la motivación de escribir estos libros, en ese momento todavía no existía AI, ¿no? Estaba muy centrado en lo digital, esto que vos decías incipiente, que no tenía nombre, y hay como unos hallazgos eh, importantes. ¿Crees que hay como ahora con AI una continuidad de lo mismo, de hablar de que quiénes sos, sacarlos? Yo leí en algún lado que vos hablabas de hay que sacarlos del pedestal, ¿no? O que dar cuenta de que son pocas empresas las que deciden lo que tiene que ver con el mundo digital. Pero ahora con AI es como una continuidad de lo mismo, hay disruptura con ese mismo enfoque. ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, mi primer libro, que es Guerras de Internet, se trata más que nada de cómo es la infraestructura de Internet y cómo funcionan las cosas, digamos, ¿no? Cómo funciona este mundo. Tengan en cuenta que yo ese libro lo empecé a escribir, no sé, en el 2012, el 2013, salió en el 2015, y yo quería una versión latinoamericana de la historia, porque de verdad no estaba contada esa historia desde nosotros. Y el segundo libro, que es Los Dueños de Internet, que lo escribí entre 2000, no sé, 16 y 18, salió en el 18, habla de cómo todo se fue concentrando y monopolizando hacia este momento en que son unas pocas empresas privadas las que definen estas reglas. En Los Dueños de Internet yo hablo de algoritmos y de procesamientos automatizados y de desigualdad. En Los Dueños de Internet está la inteligencia artificial. Solamente que no está, digamos, no sé, hypeada o agrandada de la manera en que hoy la vemos, porque algunas herramientas de inteligencia artificial o muchas herramientas de inteligencia artificial empezaron en los últimos años a masivizarse, a hacerse más accesibles al público común. Nosotras podemos utilizar alguna, pero eh, cualquier persona que sepa leer y escribir, que es un montón, eh, puede utilizar las herramientas sin necesidad de ser programador o programadora. Y de la misma manera que yo en Guerras de Internet digo, hemos puesto Internet en un pedestal, porque básicamente en los 90 se creó este mito de la autopista de la información, un mito que suponía que todos los que nos sumáramos a una ola tecnológica y estuviéramos conectados, íbamos a beneficiarnos de un mundo mejor, porque ese era el discurso en ese momento. Más conectados, más información iba a ser mejor, y durante muchos años, diría 10 años, ese mito estuvo presente. Cuando yo empecé a escribir sobre algunos riesgos de estas cuestiones o a concebir las tecnologías y la relación nuestra con estas empresas como potenciales creadoras de nuevas desigualdades, era una voz muy crítica, era muy loca. Ahora ya es un poco más común poder hablar de algunos riesgos y algunos límites. De hecho, hoy ya tenemos en Argentina prohibición, no sé, de celulares en las escuelas, por poner un ejemplo muy, muy tocable en todos los días. Pero decía, en ese momento estar conectados era el ideal. Es más, el tecnooptimismo, esta idea de que los problemas de la tecnología se resuelven con otras tecnologías, era como la religión imperante. Y hoy eso ha sido un poco reemplazado por la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En el sentido de todos tenemos que usarla. No, y entonces eso reemplaza la pregunta del para qué, que para mí es la pregunta política por excelencia. ¿Para qué estamos haciendo esto? Y digo política no en el sentido de que necesariamente estemos trabajando con un proyecto político, es para qué lo estamos haciendo en una organización privada, para qué estamos utilizando esto, cuál es nuestro fin, cuál es nuestro objetivo. Entonces muchas veces hay una obligación de usar algo sin entender para qué lo estamos haciendo, y eso después obviamente tiene otras preguntas secundarias que son muy relevantes: con qué datos, con qué modelo, con qué output, con qué supervisión humana, bueno, un montón de otras cosas.
Entonces, por supuesto, este espacio es parte de eso, tomarse una pausa y preguntarnos para qué es lo que para mí sigue siendo fundamental en toda tecnología, porque cuando pase la inteligencia artificial va a ser otra. Eh, y para mí siempre es una excusa para hablar de esto, que es lo que me interesa. Claro. Entonces dirías, en síntesis, que es una continuidad porque estaba el germen ya en los libros y en realidad ahora es como que se profundiza, se vuelve exponencial por el impacto de la masificación de esta tecnología, Y ¿no? porque además sí, y porque además en esta concentración, los mismos que antes desarrollaban productos de plataformas al consumidor, hoy desarrollan los grandes modelos de IA, entonces son las mismas personas, pero ahora salieron de ese ostracismo en el cual antes no conocíamos las caras de los dueños de las tecnologías, y hoy no solo los conocemos, sino que forman parte de decisiones a nivel geopolítico muy importantes. Ujú. Entonces también eso ha cambiado y mucho. Los vemos, sabemos quiénes son, un poco les podemos echar la culpa de lo malo, no sirve mucho, pero están ahí. Antes no era lo más común que los responsables de estas empresas nos fueran conocidos. Ujú. Y esto de que hoy estén como frente a la pantalla, que de alguna manera se muestren, que se expongan y demás, ¿qué ventaja tiene para los consumidores y qué impacto tiene un poco de lo que estabas contando, ¿no? De la opinión pública, en las decisiones políticas, en el crecimiento? O sea, ¿qué impacto hay real para vos de la intervención de estos actores que están concentrando el poder tecnológico, digamos, en nuestro día a día? Para mí, siempre que un dueño de una empresa o cualquier poderoso dé la cara, es positivo. En el caso de los dueños de la tecnología, esto empezó fundamentalmente después de Cambridge Analytica, una investigación periodística, y bueno, y gracias también mucho al trabajo de Julian Assange, eh, por decir esto que quieren que se mantenga oculto, nosotros lo vamos a hacer público, eh, porque estas personas que están trabajando con los datos de las personas de una manera muy opaca, de la misma manera que los dueños digamos, para mí es muy importante que sepamos quiénes son también los dueños de las empresas privadas, porque en general, y esto fue un poco lo que me dio el puntapié a mí para mi trabajo. Yo más o menos en 2011-12 leí el libro de Rebecca Mackinnon, que actualmente es una de las directoras de la Fundación Wikimedia, que se llama El consenso de los conectados. Y la hipótesis de ese libro es que en general le pedimos rendición de cuentas a las autoridades políticas públicas, a las personas que votamos, y está muy bien, y eso debe ser así en una democracia, en las democracias, pero no le pedimos tanta rendición de cuentas a las personas que están detrás o que son dueñas de las empresas privadas y que también tienen muchísimo impacto, muchísima influencia en las cosas que nos suceden todos los días. Y un sector, una industria que era muy, muy, muy poco transparente y que sigue siendo muy poco transparente es la de la tecnología. Cambridge Analytica puso a esos dueños, sobre todo hay una foto que si les pido recordarla mentalmente, seguro que la recuerdan, es Mark Zuckerberg sentado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dando explicaciones, respondiendo cuestiones sobre su empresa, y a partir de ahí, eh, esas personas, creo que al sentirse interpeladas, y después también vino una ola muy regulacionista de la Unión Europea, eh, con casos distintos, porque no son todos los mismos casos. También creo que los boards de las empresas les piden, o es una condición que
ellos mismos también puedan dar la cara frente a las decisiones de estas empresas. El último capítulo de esto ha sido esta especie de guerra o de conflicto con OpenAI y Anthropic respecto de su colaboración con los esfuerzos belicistas de Estados Unidos o con empresas como Palantir que colaboran con sus tecnologías en la detención de inmigrantes no siempre ilegales. Eh, y a mí eso me parece positivo, porque esas empresas, de la misma manera que cualquier empresa o cualquier político, tienen que poder explicarnos a los ciudadanos qué hacen. Eh, y bueno, en otros casos hay mucho ego, no sé, qué sé yo, en el caso no sé, de Amazon, de Jeff Bezos, hay un poco de ego, de ser amigo de muchos famosos y estar como en otra etapa de su vida tal vez. Pero creo que en la mayoría de los casos esto también se produjo, y con esto cierro, por una exigencia de la sociedad civil para que esto sucediera, de muchas personas que trabajamos en esto y que empezamos también, y de distintas organizaciones, es decir, yo trabajo con UNESCO, pero hay otras organizaciones internacionales, ONGs, grupos de usuarios, etcétera, que durante muchos años trabajamos para que estas cosas fueran más públicas. Y justo en función de eso te pregunto, ¿cómo hace UNESCO? ¿Cómo hacen las asociaciones? ¿Qué se hace desde Latinoamérica en pos de esto? O sea, lo que estás diciendo son muchos casos como muy, no sé cómo llamarlo, individuales y personales, digamos, de periodistas que sacaron a la luz, o bueno, hablas también del caso de Europa como con una opinión más masiva y más legislada, pero ¿qué pasa en Latinoamérica con esto? Te pongo un caso muy concreto. Entre 2018 y 2021, una cosa así, yo creé y dirigí un proyecto que estaba albergado en una ONG que se llama Asociación por los Derechos Civiles, ADC, una organización de derechos humanos de muchas décadas, eh, que se llamó Electoral. En ese proyecto lo que hicimos fue un plugin con ingeniería reversa, algo que nos llevó muchos años construir, para poder entender cómo funcionaba la publicidad política en los usuarios de Facebook. Entonces tomábamos ese plugin, le pedíamos a la gente que se lo instalara y analizábamos datos, eh, pero no con el típico método social listening que le aparece a todo el mundo, sino que le aparecía a cada usuario. Y podíamos entender con eso mejor cómo estaban apuntando las distintas campañas. Analizamos campañas políticas en 6 países y entendimos mejor cómo se segmentaba la publicidad, y eso tuvo consecuencias concretas. Eso lo presentamos en distintas conferencias y congresos internacionales, y a partir de ahí eso fue una de las cosas que contribuyó a que hoy la biblioteca de anuncios de Meta sea muchísimo más transparente y tenga muchas más herramientas de transparencia, entender mejor la monetización, eh, y trabajamos con cámaras electorales de toda América Latina para que también las personas encargadas de controlar a los partidos políticos en América Latina tuvieran más herramientas y empezáramos a construir una red de conocimientos sobre el tema. Eso es muy, muy, muy concreto. Lo hicimos desde una ONG argentina con financiamiento internacional. Después trabajamos, por ejemplo, o sea, digo cosas que hice yo, pero no son individuales, son muy colectivas, con una organización que está en Estados Unidos que se llama Access Now, y analizamos las legislaciones de moderación de contenidos en plataformas, y a partir de eso, en un momento justo donde estaba ocurriendo la regulación en Europa, nosotros analizamos eso para América Latina y creamos un modelo de cómo serían las regulaciones eh, con principios democráticos, porque muchas veces lo que sucede también cuando se proponen regulaciones es que son muy en el momento concreto, en ese contexto, y entonces terminan siendo
peor es una solución peor que el problema que teníamos antes, porque, por ejemplo, restringen muchas cuestiones a nivel de libertad de expresión. Entonces, no es Claro. regular por regular, sino cómo hacemos para que mientras regulamos no estemos generando un efecto contrario en los derechos de las personas. Entonces, esa es una parte del trabajo que también hemos hecho y con UNESCO en general lo que trabajamos son con iniciativas globales, por ejemplo, la recomendación de ética de la inteligencia artificial y las directrices de gobernanza de plataformas digitales, que son dos instrumentos globales que la UNESCO les propone a los países y luego trabaja con los países como referencias comunes, como horizontes comunes. Después los países regulan localmente, por supuesto, o a veces regionalmente. Pero lo que hacemos con esos instrumentos es trabajar regionalmente entre expertos para que las regulaciones no sean propuestas desde el norte y nada más, ¿no? Y después lo que trabajamos es en la implementación de eso regional, con legisladores, con funcionarios, con agencias de gobierno, con jueces. Coordiné durante bastantes años un programa para formar jueces en los últimos años, para formar jueces en inteligencia artificial. Debo decir que en este momento, eh, todo lo que tiene que ver con los programas regionales en Naciones Unidas está muy desfinanciado. Y todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional para investigación en estos temas está muy desfinanciado. Estamos viviendo un momento crítico. Hace muchos años que no había este panorama tan difícil en términos de cómo podemos seguir avanzando con esta agenda. Pero bueno, aquí estamos, Y desde el seguimos. interés de la política, digamos, y de los políticos argentinos, ¿existe como un interés concreto en abordar estas temáticas? Digo, esto del plugin y de tu investigación en cuanto a lo que es publicidad política, ¿qué qué recepción tuvo? ¿Qué cambios, qué impacto concreto crees que tiene? Ese estudio, nada, desde nuestro perfil como investigadores, seguro qué hallazgos y qué impactos tuvieron. Nosotros en este caso lo trabajamos con cámaras electorales y en el caso de la Cámara Electoral Argentina estuvo buenísimo el trabajo, porque ellos también se estaban preguntando qué hacer, ¿no? Porque las herramientas que tenían hasta ese momento para investigar no es que les quedaban cortas, les quedaban años luz de lo que estaba pasando en la realidad. Entonces, nosotros, nuestro objetivo ahí era compartir información de formatos en los cuales se movían eh, se movía el dinero en las plataformas de redes sociales, para sintetizarlo. Claro. Pero a su vez, ellos también, y no solo en Argentina, en muchos países, en México pasaba lo mismo, eh, las instituciones también tienen que poder, y valga la redundancia, institucionalizar sus formas de recolección de información para adaptarlas a lo que está sucediendo en el mundo, porque si no se quedan atrás, porque si no sus funciones, si no hacen ese trabajo de transformación digital, como se llama ahora, sus propias funciones quedan obsoletas, porque para poder tomar decisiones en un mundo que es distinto al de hace 5 años, al de hace 10 años, tenés que tener herramientas, y esto lo saben ustedes perfectamente. Las herramientas cambian, las metodologías cambian, y muchas veces esa metodología la tenés que inventar. Nosotros en Electoral la inventamos. En UNESCO el año pasado hicimos un estudio regional también sobre cómo están influyendo, estoy con las redundancias, los influencers en temas de política y salud, y nos tuvimos que inventar una metodología para investigar influencers. Eh, Eso es divertido, pero es muy desafiante al mismo tiempo. Es lo que más me gusta hacer a mí en mi trabajo, porque también me parece, vos me preguntabas por la política, ¿no? Que muchas veces lo que se propone desde la política son soluciones, pero no están basadas en ninguna evidencia. Bueno, ahora está de moda prohibir redes sociales para menores, pero cuando se empezó con esta ola de prohibamos redes sociales para menores,
Yo hablé con un montón de, porque yo no me podía responder la pregunta, pero dije, alguien me la tiene que poder responder. ¿Tenemos alguna forma técnica de que los menores no Puede. entren a red? Y no existe la forma técnica. La Unión Europea se lo está preguntando, que tiene fangote de plata para investigar sobre estos temas, lo está investigando hace mucho tiempo, porque distintas olas de distintas cosas reviven la pregunta, ludopatía, pornografía, etcétera, pero no tenemos una forma. Entonces estamos planteando soluciones que no están basadas en una evidencia, o sea, no se puede hacer eso. Entonces lo que nos falta es evidencia. En todos los casos nos falta evidencia. Buenísimo. No, y te pregunto, ¿no? Un poco pensando bueno, la información genera más información, se articula ahora, alimenta algoritmos, crea de alguna manera premisas y también, y es un poco algo que venimos charlando ya con otras personas con las que venimos conversando, crea sesgos, ¿Mm? empieza a parcializar las imágenes, empieza a condicionar de alguna manera. ¿Qué impacto Mm. crees en esto, no? Que el impacto que tiene lo digital, la inteligencia artificial, Internet, el algoritmo, lo que se te muestra o no, cómo impactan los sesgos y cómo esto, si querés, impacta un poco en la sociedad, en la mirada política. Uy, qué pregunta compleja. Eh, Empiezo por algo que vos dijiste en la pregunta y que por ahí se puede empezar por ahí. Cuando decimos la información crea más información, sí, pero ¿qué información? Porque sabemos que hay, digamos, por ejemplo, hoy gran parte de los contenidos, porque se llaman así, ya no se llaman ni artículos ni nada, de los contenidos de los portales que leemos son sintéticos. Están, digamos, son una regurgitación, no sé, no me sale la palabra, son una, un vómito de algo que salió de otro lugar. No es Un original. refrito. Un refrito, perdón, vos dijiste una palabra mucho más elegante que la mía, pero y entonces sí, tenemos más información, pero ¿de qué calidad es esa información? Eh, y creo que ya me olvidé la pregunta. No, ¿cómo impacta esto que decís vos, de que la Ah, información es sí, un los sesgos. refrito de la información en el que la recibe? Y cómo impacta esto un poco en la política, en la mirada política, en la opinión pública, en la mirada social. Creo que no voy a ser optimista, porque después podemos cerrar con algo optimista, pero yo creo que el gran impacto es achatar la conversación. Yo creo que achata la conversación, el nivel de conversación pública, porque por cuestiones micro y cuestiones macro, nuestra presencia en las redes hace que, y esto es un sesgo común, nos asociamos con lo que es naturalmente similar, vivimos en comunidades que son muy parecidas a nosotros, nos alejamos de las comunidades que son distintas a nosotros, y por lo tanto, lo que termina sucediendo es que terminamos consumiendo información que en un punto no nos hace cambiar de opinión o pensar distinto o enriquecer nuestra perspectiva sobre un tema, sino más bien confirmarla, agregarle alguna cosita, pero no mucho más. Y hay que hacer un esfuerzo desde todos los lados, desde no solo desde, digo, desde los políticos cuando nos proponen cosas, no, hay que hacer un esfuerzo todos los días para poder decir cosas cuando decimos cosas. Y esto lo digo a propósito. Ustedes, digamos, desde el ejemplo más burdo de todo, que es la cantidad de posteos que están generados con inteligencia artificial en primera persona que supuestamente dicen algo y que nos damos cuenta que no están diciendo nada, hasta las cuestiones más peligrosas, que son en las que, por ejemplo, estos mismos contenidos sintéticos reflejan estereotipos y discriminaciones históricas de género, sociales, etcétera. Creo que ahí la cuestión no está tanto en la oferta, sino en la demanda, en el trabajo que tenemos que hacer del otro lado, de cómo poder consumir o leer o ver de una manera crítica. Eso es fundamentalmente algo que construye la escuela,
y estamos en un problema porque la escuela a su vez tiene otros problemas y en nuestros países tiene problemas enormes. En los países desiguales de América Latina tiene otros problemas. Entonces ese es un trabajo de cómo miramos las cosas, que bueno, que se va construyendo con el tiempo y que claramente tiene una repercusión en la vida política, desde votar hasta en qué elegimos para nuestra vida cotidiana. O sea, si lo estamos comprando porque realmente lo estamos comprando porque queremos, porque decidimos, etcétera, o porque está respondiendo a alguna necesidad, alguna demanda, más allá de que por supuesto exista el placer. Pero bueno, es muy complejo, es muy complejo. Natalia, te voy a cambiar a ver si es más simple esta pregunta. Por lo menos me parece que es como más haciendo prospectiva. Si tuvieras todo el dinero del mundo y no fuera una limitación el tema presupuestario, vos al principio hablaste del para qué, ¿no? ¿Qué desarrollarías? Como desarrollaste este plugin, ¿qué se necesita hoy medir? ¿Qué necesitamos saber que no, por cuestiones económicas o porque nadie lo está viendo como prioridad, crees que se requiere para el mundo de hoy este tipo de acceso, este tipo de saberes que todavía están opacos? ¿Qué desarrollarías? ¿Qué harías? Bueno, si tuviera todo el dinero del mundo no trabajaría, entonces por ahí. Pero bueno, no, respondiendo en serio, creo que se necesitan muchísimos programas de lo que hoy se llama alfabetización mediático-informacional que sean inteligentes, esto que hablaba de la escuela, no pensar que la educación y la tecnología necesariamente son siempre innovar, a veces hay que ir para atrás para ir para adelante. Entonces creo que faltan programas de alfabetización crítica inteligentes y haría eso, digamos, me parece que se necesita eso, me parece que también se necesita mucho seguir trabajando en la creación de capacidades de funcionarios y funcionarias en todas las áreas, en el sentido de cómo pensar los proyectos desde cero y no subirse a todas las olas. Y después creo que se necesita mucha generación de evidencia para tomar decisiones en distintos ámbitos, desde la salud, la educación, la producción, etcétera. Es bastante, eh, digamos, todas las áreas de la economía necesitan generar más evidencia antes de tomar decisiones. Bueno, creo que en un ámbito que no hay, que es todo apocalíptico y que se necesita trabajar mucho más en la evidencia es en el ámbito del trabajo. Esta cuestión de la inteligencia artificial nos va a sacar todos los trabajos, pero veo que hay bastante poco a nada interés en los gremios, en los sindicatos, en las asociaciones profesionales en hacer esto que, por ejemplo, están haciendo ustedes, que es pensarlo en nuestra actividad, en nuestra propia cotidianeidad, nuestras tareas, cómo nos repercute esto en chiquito y a partir de ahí poder trabajarlo colectivamente. Eso es algo que para mí es muy necesario y no lo veo como una cosa que se esté produciendo colectivamente, ¿no? Entiendo que es difícil, pero yo creo que siempre la salida apocalíptica es más difícil porque te deja en un lugar de no hagamos nada. ¿No? Y creo que ninguno de nosotros, sabiendo que igual vamos a tener que seguir trabajando hasta que nos jubilemos, queremos trabajar en un mundo con una amenaza constante. Al contrario, queremos trabajar en un mundo donde podamos construir cosas que nos parezcan que están buenas, ¿no? Para lo que sea bueno para cada uno, ¿no? Pero queremos que nuestro trabajo tenga algún sentido. ¿Y qué rol tienen estos actores políticos o estos líderes en general, en despertarnos y en levantar la mano y generar esta tensión? ¿Pueden hacer algo? ¿Tienen que hacer algo? Un poco tomando lo Eh, que contaste vos de lo que te llevó a generar ese libro en su momento, ¿no? Eh, sí y no, a ver, porque yo no creo que la política sean los representantes políticos, la política es todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en lo que están haciendo ustedes, que es una asociación profesional, ustedes están haciendo un trabajo político porque están escuchando las necesidades de la gente que representan y transformándolo en algo que ustedes consideran que es útil.
Pero respondiendo a la pregunta más concreta de los líderes políticos que están haciendo, yo creo que lo que más están haciendo es algo muy común, que muchas veces es tomar caminos fáciles, que son, bueno, compro una tecnología, la aplico para todos al mismo momento de la misma manera, y no evalúo ni el inicio ni el final, ¿no? ¿Para qué compré esta tecnología? ¿Qué estoy queriendo hacer con esta tecnología? Después falta mucha evaluación en el medio. ¿Esta tecnología me funciona? ¿Para qué me funciona? ¿La puedo cambiar por otra cosa? Eh, Esas preguntas no se hacen. Lo mismo que cuando a veces se proponen algunas leyes, ¿no? Se proponen como leyes que en general buscan penalizar, prohibir, son como muy punitivas y eso muchas veces me parece que lo que hace es cerrar las conversaciones en vez de abrirlas, ¿no? Eh, Creo que el trabajo político es un trabajo que cada vez más nos resulta ajeno porque necesita tiempo. O sea, ponerse de acuerdo en cosas complejas lleva tiempo. Lo mismo que con cualquier relación, te lleva tiempo. Y las empresas que venden cosas, algunas, no estoy criticando a todas, pero muchas veces te proponen soluciones que son comprar esto, aplicarlo, qué sé yo, y en el medio no te preguntes. O muchas veces hay una falla que es que ahora menos, porque con la inteligencia artificial esas cosas también se abren más a la comprensión de las personas que no son programadoras, pero ¿qué capacidades estoy generando yo en mis equipos para que esto no se me transforme en una tercerización constante en un proveedor al que le tengo que pagar un montón de plata y nosotros no podamos hacer esto por nosotros mismos? Yo creo más en eso. Yo creo más en los proyectos de co-creación, en donde los equipos que están implementando, tomando decisiones, trabajando, ganan algo haciendo eso, ganan sobre todo conocimiento, capacidad de implementación, capacidad de evaluar y entender después qué haces con esos datos de la evaluación y no solamente estamos implementando porque hay que implementar. Buenísimo, creo que ya tenemos que ir cerrando porque tenemos el horario Y que, dale, que nos la, marca. la Sí, verdad te perdón, yo agradecemos tengo... muchísimo, Natalia, por todo Sí, esto que estuvimos conversando. Nos parece súper interesante toda tu visión. Creo que este approach como de mayor transparencia a la hora de hablar y de exponer quienes están a cargo de, digamos, del poderío más tecnológico, también tu evaluación y tu idea de que la educación es un camino mucho más eficiente y efectivo quizás que ciertas regulaciones, que me parece también súper interesante, y que para eso la educación en todos los estratos, ¿no? También en los estratos de los líderes, de aquellos que nos gobiernan, de aquellos que sí. nos venden cosas y también de los chicos en las escuelas, digamos, en todos esos ámbitos. Tu mamá muy orgullosa de esta postura y de esta idea. ¿Saben quién es mi mamá, que es más famosa que... No sabía que sabían quién era, pero bueno. No, Bueno, porque vos mencionaste que era maestra. Ah, por eso, sí, sí, sí. Pero a veces, como mi mamá también escribe y tiene una ah, presencia pública, pensé que en algún momento, pero no, no, perdón, no, no, fue mi error. tomé Les un mencioné poco eso, esa les idea. mencioné que sí, 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 sí. Sí, un poco esa herencia creo que me queda. Y a veces también me asusta que todo lo que pensamos también desde la educación sea poner cositas y no tomarnos tiempo para trabajar más en profundidad con las cosas fundamentales, ¿no? Así que sí. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como siempre, tratando de articular y de conocer las opiniones de personas de otros ámbitos, de otras profesiones y otras eh, formas de pensar. Esto es Entre Códigos y Cultura. Los invitamos a reflexionar, les agradecemos mucho por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.